En el capítulo anterior estaba tratando, mencionando, comentando los delitos comprendidos en el título de los hechos que afectan la seguridad de la nación. A continuación, el Código Penal, en el título siguiente, habla de los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Con lo cual cambia obviamente el enfoque. El otro título se refería a la seguridad del país, sobre todo teniendo en cuenta las relaciones internacionales y además teniendo en cuenta que se trata de un Estado soberano en el concierto de los demás estados que forman la estructura jurídica del planeta. Acá es distinto el enfoque. El Código Penal se está refiriendo acá a delitos contra los poderes constituidos, conforme a la Constitución y conforme a las leyes. Y se está refiriendo al mantenimiento del orden constitucional. Quiero hacer mención liminarmente que hay una importante modificación del Código Penal introducida luego de la recuperación de la democracia. Justamente porque en el periodo anterior de los golpes militares, lo que estaba afectado era no solamente la vigencia de las autoridades constituidas legalmente, sino también la vigencia del orden constitucional. Entonces, este título, en cuanto a los bienes jurídicos que procura proteger, son, en líneas generales, los derechos fundamentales de la persona humana. Quiero volver a decir lo mismo. Derechos fundamentales de la persona humana, porque no se refiere a los derechos individuales propiamente dichos. Obviamente no se refiere a los derechos contra las personas, contra la libertad, etc., sino a los derechos fundamentales de la persona humana. Uno de ellos, fundamental, obviamente, e importante, es vivir en una democracia y en un Estado constituido como el nuestro. Bien jurídico fundamental, entonces, es, aparte de ese, la vigencia del sistema democrático de gobierno. De las constituciones nacional y las constituciones locales, así como el funcionamiento, conforme a esas reglas, de los poderes públicos. Agrega el código, en lo que vamos a ver, en su texto, en este título, la independencia económica de la nación. Y también agrega una mención importante, y por razones históricas fundamentalmente es interesante mencionarlo, la paz entre las provincias. Entonces, empieza el título hablando de los atentados al orden constitucional y a la vida democrática. Y se refiere al alzamiento en armas. Alzamiento en armas. La expresión alzamiento en armas es una expresión ya un poco, si uno quisiese, tiene una reminiscencia histórica. Alzarse en armas, en aquella época, en el 53, bueno, alzarse en armas era una cosa bastante corriente. Si uno repasa la historia argentina, la cantidad de movimientos populares, militares, de toda índole que hubo desde 1810 en adelante fueron innumerables. Entonces, acá de lo que se trata, lo que trata el código, es reprimir justamente a quienes toman las armas para alzarse, o sea, para atentar contra las autoridades constituidas y atentar, en definitiva, contra la vigencia de la Constitución. En este título y en este artículo del alzamiento en armas, existe expresa en el Código Penal una finalidad. La doctrina penal diría hay un elemento subjetivo trascendente,
Porque la finalidad de estos hechos es cambiar la Constitución. Como uno se imagina, si alguien quiere cambiar la Constitución, si alguien pretende que la Constitución sea cambiada, tiene que seguirse el procedimiento que indica la misma Constitución. O sea, la ley que convoque una asamblea reformadora de la Constitución y después que el pueblo se expida a través de sus representantes en el Congreso y luego a través de los convencionales constituyentes para ver si la Constitución se modifica o no y en qué sentido. Pero una cosa es seguir el orden previsto por la Constitución y las leyes y otra cosa es armarse en armas con la finalidad de cambiar la Constitución, de poner a algunos de los poderes públicos del gobierno nacional. Recuérdense los hechos que hemos vivido en el país reiteradamente a partir de 1930 y antes también con las revoluciones que hubo contra los gobiernos constituidos. Entonces, de poner algunos de los poderes públicos del gobierno nacional. Por lo general, la tentativa, o a veces se consiguió, era de poner el poder ejecutivo. Pero también hubo casos en que la intervención militar tiene como finalidad que cese el Congreso, como ocurrió obviamente, y también que se afecte la independencia del Poder Judicial Nacional. Entonces, esa es la finalidad, como también arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos o formas legales. ¿Queda claro entonces? ¿Queda claro que si la finalidad que se persigue con alguna petición es pacífica, sigue los carriles que indica la Constitución y la ley, el sujeto no estará comprendido en este delito. Está comprendido en este delito el que se alza en armas con la finalidad que antes he mencionado. Voy a continuar diciendo que como en casi todos los tipos penales que tiene nuestro código, existen agravantes. Y en este caso, el agravante es aquel que obra con la finalidad de cambiar de modo permanente el sistema democrático de gobierno. Me parece que la mención del código es una mención también, bueno, los códigos, las leyes en general, persiguen una finalidad didáctica. Entonces, nadie podría atentar, sin ser sancionado, contra el sistema democrático de gobierno. Nadie podría imponer otra forma de gobierno que no sea la representativa republicana federal y ahora agregado la reforma de 1994, democrática de gobierno. También suprimir la organización federal. Obviamente es tan importante la organización federal. Nuestro país se ha constituido de una manera federal, a raíz, obviamente, de todos los hechos que precedieron históricamente a la sanción de 1853. Dice el código, eliminar la división de poderes. Y tengo que hacer una mención breve sobre esto. La división de poderes es esencial de la República. Ya lo decía Aristóteles, lo reafirma Montesquieu, si no hay división de poderes, no hay república. Entonces, si alguien atenta contra este principio republicano esencial, está cometiendo el delito de que estoy hablando. Entonces, abrogar los derechos fundamentales de la persona humana. Y aquí es la razón por la cual yo dije al principio que dentro de los bienes fundamentales protegidos por este título del Código Penal están también los derechos fundamentales de la persona humana. Recuerdo que cuando se habla de derechos fundamentales de la persona humana, se excede incluso cualquier límite, porque
nuestra Constitución, nuestras leyes, protegen a la persona, cualquiera sea su nacionalidad. No está referida solamente al argentino, nativo, naturalizado, al extranjero que vive en el país, sino a cualquier persona en cualquier lugar en que se encuentre y donde haya nacido. Dice, o suprimir o menoscabar, aunque sea temporariamente, la independencia económica de la nación. Este tema de la posibilidad de que se atente contra la independencia económica de la nación es un agregado que tiene límites un poco indefinidos, porque realmente el hecho tiene que ser muy grave, por supuesto, ejecutado con la finalidad que antes mencioné, para que se afecte la independencia económica de la nación. En algún caso podría ocurrir porque hoy los poderes económicos, tanto de los estados como de algunas corporaciones, son enormes. Sigue el Código Penal, en la parte que me interesa ahora mencionar, en un artículo que también tiene precedentes constitucionales y precedentes históricos, porque se refiere a la concesión de facultades extraordinarias. Recordamos en nuestra historia argentina el periodo del gobierno de Rosas y recordamos que uno de los hechos que jurídicamente avalaron la dictadura de Rosas fue la concesión de facultades extraordinarias. Nuestro Código Penal, entonces, recoge lo que dice la Constitución. Y es interesante la redacción que se le da, la formulación, porque antes dije, la traición a la patria consistirá únicamente en tomar las armas contra la nación, etc. Quiere decir que no puede otro delito de traición a la patria que no sea aquel. Pero ahora dice, serán reprimidos con las penas establecidas para el delito de traición a la patria los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de legislaturas provinciales que concedieren a los gobernadores de la provincia facultades extraordinarias. La suma del poder público, la expresión que usa la Constitución y usa el Código también es expresiva, porque es sumar los poderes, sumar poderes al poder que ya está, que le tiene asignado la Constitución por la división de poderes. O sea, al poder que tiene asignado se le sumaría, en virtud de esta concesión, el poder público general. O conceder sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor y la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona. Y menciona el Código Penal justamente el artículo 29 de la Constitución Nacional. Entonces, nuevamente el Código Penal en este caso lo que hace es reproducir y dar forma legislativa, asignando pena concretamente y estableciendo cuál es el tipo penal, al delito de concesión de facultades extraordinarias que también tenía previsto la Constitución. Ahora, en este tramo final, tengo que mencionar que se le han agregado, como antes anticipé, preceptos referidos a la colaboración con autoridades de facto. El legislador de la época posterior a 1983 se ocupó de prever pena para que no se repitiese impunemente aquellos hechos que precedieron a la recuperación de la democracia. Entonces, también castiga a las personas con la misma pena de los traidores a la patria, a los miembros de los tres poderes del Estado Nacional o de las provincias que consintieran la consumación de la rebelión y de los demás hechos previstos, continuando en sus funciones o asumiéndolas luego de ser modificada por la fuerza la Constitución
o depuesto a alguno de los poderes públicos o haciendo cumplir las medidas dispuestas por quienes usurpen tales poderes. Como es notorio, ningún golpe militar puede triunfar quizás por las armas, sí, pero perpetuarse y gobernar sin el apoyo de algunas personas que colaboran con ese gobierno. Entonces, los que colaboran con el gobierno de facto son castigados con la pena que el Código Penal ha previsto y que recién he mencionado. Y también el precepto siguiente pena a los que aceptaren colaborar, continuando en funciones o asumiéndolas, siempre se refiere a colaborar con la autoridad de facto, ¿no? En alguno de los cargos, de los siguientes cargos, y enumera una cantidad de cargos: ministros, directores de organismos centralizados, embajadores, rectores o decanos de universidades nacionales, miembros de las Fuerzas Armadas, intendentes municipales, etc. O sea, si remontamos la historia reciente de la Argentina, muchas de las personas que luego de depuesto el gobierno constitucional siguieron ocupando estos cargos, hoy serían penados de acuerdo a la disposición que el Código Penal ha agregado. Obviamente por razones de imposibilidad constitucional de la retroactividad de la ley, hoy no podían ser perseguidos. También, avanzando en este título, quiero decir que así como está castigada la rebelión contra el Estado Nacional y con la forma que antes mencioné, está castigada la sedición, también siguiendo la orientación de la Constitución de 1853. Dice el Código: los que sin rebelarse contra el gobierno nacional armaren una provincia contra otra. Es cosa que todos los argentinos que nos gusta la historia recordamos, ocurría frecuentemente en las épocas previas a 1853 y también lamentablemente ocurrió en las épocas posteriores del 53. Hoy sería casi impensable que alguien armase una provincia contra otra, pero el Código Penal se ha mantenido en esta estructura. Entonces, se armarse en armas para enfrentar una provincia contra otra, para cambiar la constitución local, ya no la constitución nacional a la que se refería el otro precepto, sino la constitución local, de poner a alguno de los poderes públicos de una provincia, y acá viene una mención que tiene actualidad por hechos que han ocurrido recientemente, porque el Código dice arrancarle alguna medida o concesión. Recordemos todos, el alzarse en armas. Alzarse en armas para arrancarle alguna medida o concesión, o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley. Hoy el alzarse en armas, bueno, nada es imposible, ¿no? Pero es muy difícil que un grupo numeroso, porque también se requiere idoneidad para que este delito pueda ser cometido, tenga armas suficientes para alzarse contra una provincia. Pero es posible que algunas fuerzas instituidas por la ley no sean utilizadas conforme a la reglamentación y conforme a la ley y se utilicen implícitamente quizás las armas para exigirle, arrancarle a un gobierno local alguna concesión. Quiero terminar con este capítulo señalando que parece curioso porque la ley penal no tiene reglamentación. Los preceptos son establecer qué hechos
resultan penados, quiénes pueden ser penados, pero reglamentación de cómo proceder el poder no existe. Pero acá sí, porque dice el Código que cómo debe proceder la autoridad constituida en este caso. Y dice, intimar 2 veces a que se disuelvan aquellos grupos o se retiren. Y dice, si lo hacen sin haber causado otro mal que la perturbación momentánea del orden, solo serán enjuiciados los promotores o directores a quienes se reprimirá con la mitad de la pena. Con lo cual también se premian a aquellos individuos que se disuelvan o se retiren luego de la intimación. Y bueno, también se castiga a los funcionarios públicos que omiten las medidas necesarias para resistir a la rebelión o sedición, y también el Código prevé el aumento de la pena para los jefes y agentes de la fuerza pública que incurrieron en aquellos delitos utilizando u ostentando las armas y los materiales ofensivos que se le han confiado para cumplir con sus tareas. Y también es una cosa curiosa, es muy probable que una reforma del Código desaparezca, porque hay un artículo donde dice que si al ejecutar los delitos previstos en este título el culpable cometiera algún otro, se observarán las reglas establecidas para el concurso de hechos punibles. Este artículo es súper abundante, porque hay una disposición, o hay 2 por lo menos disposiciones en la parte general del Código, que hablan del concurso ideal, o sea, cuando de un mismo hecho se desprende la infracción de varias disposiciones penales, y del concurso real cuando los hechos son independientes. O sea que es innecesario que el Código Penal haya puesto esta referencia. Pero, reitero, el Código Penal es de 1921, han pasado muchos años, y esta disposición hasta el momento no ha sido modificada, hasta el 2014 por lo menos en que estoy grabando este capítulo.